Muy buenas noches nuevamente, mis estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos dado una introducción a los derechos de la personalidad, revisando su concepto y manifestando que hay derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, relaciones jurídicas patrimoniales y extrapatrimoniales. Los derechos de la personalidad son de carácter extrapatrimonial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden evaluarse en dinero. El derecho a la vida no tiene un valor. Se ha cuestionado, sí, que el derecho a la imagen tenga un valor. ¿Por qué? Porque muchas personas para publicidad pueden, ¿no?, vender su imagen, es decir, una foto suya como publicidad, por ejemplo. Pero todavía siguen en boga estos debates, mucho más cuando llegan casos para interpretar cuál es el alcance de estos derechos, ¿no? Eso lo vamos a ir analizando de a poco. Hemos referido diferentes definiciones de lo que son los derechos de la personalidad, ¿no? Son derechos subjetivos. Eso ya no podemos negarlo porque hemos revisado también su naturaleza jurídica. Son derechos subjetivos que garantizan el goce de las facultades del cuerpo y del espíritu de una persona. Ciertas cualidades que nosotros tenemos, cualidades esenciales de la naturaleza humana, sobre las cuales tenemos derecho, ¿no? Condiciones fundamentales para su existencia, derecho a la vida, integridad física, honor, derecho a la imagen, derecho al trabajo muscular, como le llamaría también la doctrina. Son derechos primordiales o de la personalidad, nos dice Arturo Alessandri, aquellos que tienen por fin defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se dice que son aquellos derechos que toda persona física en la calidad de sujeto jurídico lleva inseparablemente desde su origen. Toda persona, por el solo hecho de ser tal, desde su nacimiento, tiene estos derechos de la personalidad. Entonces, no debemos, no debemos olvidar aquello. Hemos ido revisando además cómo se van generando y cómo van tomando énfasis los derechos de la personalidad posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos manifestado además que los derechos fundamentales es una expresión que se utiliza en el derecho constitucional y los derechos de la personalidad es una expresión que se utiliza en el ámbito civil. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Como habíamos dicho, efectivamente los derechos de la personalidad son un derecho subjetivo. Hubo algunos autores que manifestaban que no podía ser un derecho subjetivo, que los derechos de la personalidad tendrían como objeto la persona misma y en la relación jurídica la persona no puede ser sujeto y objeto a la vez. Entonces los derechos de la personalidad no serían propiamente derechos subjetivos. Pero al final se ha identificado que el sujeto es el ser humano, ¿no?, en su dimensión física y ética. Y el objeto son las manifestaciones, esas cualidades que se van desarrollando, que van materializándose en los derechos de la personalidad, ¿no?, sean físicos o morales. Implica entonces la facultad de exigir el respeto ajeno sobre los mismos. Protegen intereses supremos de la humanidad y son considerados por la doctrina y legislaciones positivas. Nosotros ya íbamos a ingresar a esta diferenciación entre los derechos humanos y derechos de la personalidad, ¿no? Los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esa es la primera diferencia que vamos a realizar. Los derechos humanos son libertades, facultades o valores básicos que con, de acuerdo con filosofías o fundamentaciones, corresponden a todo hombre por el solo hecho de ser persona, ¿no? Esos son los derechos humanos y que van a satisfacer las necesidades más básicas de toda persona. Son derechos que le corresponden naturalmente al hombre y solo tienen fuerza vinculante en la medida que estén positivados o positivizados en un ordenamiento jurídico, dotándole de acciones, procedimientos y normas que refuerzan su protección. Entonces, estimados estudiantes, los derechos los derechos humanos, esto que ustedes han estudiado en el primer semestre de la universidad, sí implican una declaración de ciertos derechos, ¿no? Una declaración de ciertos derechos que surgen
de la naturaleza misma del ser humano y que van a garantizar que el mismo tenga o pueda satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, no debemos olvidar aquello, mis estimados estudiantes. Pero, ¿qué es lo que sucede y qué es lo importante recalcar acá? Que los derechos humanos no tienen como tal los derechos humanos no tienen como tal una estructura, digámoslo así, bien desarrollada en el derecho interno, ¿no? Los derechos humanos se encontrarán entonces en tratados internacionales que los reconozcan, pero para ser eficaces requieren que, más allá de esos tratados internacionales que los reconocen, existan en nuestro derecho interno, es decir, dentro de los límites de cada estado, ciertos mecanismos que, que puedan garantizar, ¿no? Que puedan garantizar su cumplimiento, dotándole de ciertas acciones para que las personas puedan acudir ante los tribunales, ciertos procedimientos y normas que puedan reforzar su protección. Los derechos fundamentales ya van a referirse a derechos humanos que han sido introducidos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros analizábamos en un tema anterior las fuentes del derecho? Hemos analizado, ¿no?, de dónde surge el derecho, y esto lo hemos ido revisando desde las constituciones, desde la ley, el reglamento. Hay varios instrumentos normativos de los que surge el derecho, ¿verdad? Y en un estado, dentro de un estado, es decir, dentro de un territorio jurídico y políticamente organizado, que es la definición más básica del mismo, en un estado, el ordenamiento jurídico tiene como norma suprema una constitución, al menos ahora, ¿no? Y los derechos fundamentales entonces van a ser todos esos derechos humanos, todos esos derechos naturales que ustedes han podido revisar, que son reconocidos también por una constitución y que el Estado le otorga ciertas garantías, ¿no? Ustedes han debido escuchar alguna vez de la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, o también antes llamada habeas corpus, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular. Entonces, son ciertas garantías jurisdiccionales que permiten que los derechos reconocidos se cumplan dentro de un Estado. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre el derecho humano. El derecho humano son valores básicos y naturales, ¿no?, que emergen de la naturaleza. Muchas veces se los reconoce por el derecho internacional. Los derechos fundamentales, por otro lado, van a ser derechos humanos que son reconocidos dentro de un Estado, positivizados en las constituciones. Los derechos fundamentales también tienen que diferenciarse de los derechos de la personalidad, ¿no? No son lo mismo. Si bien las constituciones y la interpretación constitucional que dan los tribunales constitucionales de los derechos pueden llevarnos a comprender, pueden ayudarnos a comprender cuál es el alcance de los derechos de la personalidad, cuál es su contenido, el ámbito de aplicación, además su protección va a variar y es diferente, ¿no? ¿Cuál es entonces la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos de la persona? Obviamente sí se refieren a un mismo contenido, pero la forma de protección de cada uno de ellos va a generar que estemos ante estas diferencias, ¿no? Los derechos fundamentales son derechos públicos, consisten en la preservación de esferas de libertad en las cuales los poderes no pueden entrar. Sin embargo, pocos derechos de la personalidad quedan fuera del catálogo de los derechos fundamentales, ¿ya? Ustedes pueden revisar nuestra Constitución, tiene un amplísimo catálogo de derechos y bueno, hay ciertos derechos que pese a estar en la Constitución, no son considerados derechos de la personalidad. Eso es lo que, esa es una de las diferencias, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales tienen mayor amplitud,
porque protegen los derechos humanos que han reconocido. Los derechos fundamentales, finalmente, se encuentran protegidos por acciones constitucionales previstas en la Constitución, lo que les había manifestado, ¿no? Acción de libertad, acción de habeas corpus, es decir, estos son medios para acudir ante tribunales y pedir su protección, pero el alcance de su protección va a ser diferente de cada uno de ellos, ¿no? Además, tenemos derechos de la personalidad, ¿no? Los derechos de la personalidad, entonces, tienen sus peculiaridades también. Los derechos de la personalidad son derechos subjetivos privados. Estos no se hacen valer frente al Estado. Los derechos fundamentales, estimados estudiantes, buscan su validez o buscan hacerse valer ante el Estado y el poder. En el derecho constitucional, una de las premisas es que el Estado es sumamente poderoso y que al final el Estado también tiene que tener ciertos límites. Y los derechos fundamentales son uno de los límites al Estado, ¿no? Entonces, mediante el derecho constitucional, estamos ante un ciudadano que tiene, digámoslo así, que limita, gracias a sus poderes, gracias a sus derechos, el poder del Estado, ¿no? En los derechos de la personalidad, estamos ante derechos subjetivos de carácter privado y estamos entre derechos que se hacen valer entre ciudadanos. Se trata de derechos que afectan en mayor grado al ámbito personal y la esfera privada del individuo, ¿ya? Entonces, esa es una primera diferencia. Los derechos fundamentales, al menos esto es lo que nos dice Arnaud Moya, ¿no? Y me parece muy razonable esta diferenciación. Los derechos fundamentales tienen, o sea, buscan proteger al individuo del poder del Estado. Los derechos de la personalidad buscan la protección de un individuo respecto de otro individuo, ¿ya? Entonces, la segunda diferencia es que tiene un ámbito más reducido. No todos los derechos de la personalidad, como habíamos manifestado, son derechos fundamentales. Y por último, se protegen por la vía civil para reparar los daños y también por la vía penal en las violaciones más graves de estos derechos, estableciéndose así una pena. Sin embargo, el ámbito público de a poco, no podemos desconocer que el ámbito público, es decir, que el derecho constitucional también, de a poco los va protegiendo más y más, ¿ya? No podemos desconocer aquello. Es por eso incluso que se sigue debatiendo, sigue habiendo ciertas perspectivas teóricas que nos dicen que al final derechos fundamentales y derechos de la personalidad terminan siendo lo mismo, pero creo que vale la pena tomar en cuenta las diferencias, ¿no? Para saber cuándo invocar y en qué sentido invocar estos derechos. Los derechos de la personalidad tienen ciertas características. En primer lugar, son generales, porque todas las personas, todos nosotros, somos titulares de los derechos de la personalidad. En segundo lugar, son absolutos, porque su respeto puede imponerse a todos los demás sujetos. Todos los demás sujetos tienen que respetar mi derecho a la vida, todos los demás sujetos tienen que respetar mi derecho a la integridad física, incluso mi derecho al pudor, ¿no? Es decir, hay un derecho al pudor por el cual uno no puede someterse a las intervenciones médicas que incluso puedan generarse, nos dice Arturo Alessandri, si mal no estoy, que incluso puedan, o Messineo, uno de dos, Alessandri o Messineo, que incluso puedan ser intervenciones a favor de la persona, ¿no? Entonces, son absolutos. Eso es lo que nos manifiesta. Son extrapatrimoniales, no lo olvidemos. Es decir, no son valuables en dinero. Si es que se paga un monto por daños y perjuicios, es por el daño que se genera, es decir, se repara el daño. No es que estamos poniendo un precio o un valor a cada uno de estos derechos, ¿no? No se evalúa el derecho, sino el daño generado. Y esto, además de ser extrapatrimoniales, los derechos de la personalidad son esenciales, porque no pueden faltar y el ser humano los tiene desde su nacimiento hasta su muerte. Son derechos indisponibles
porque no pueden renunciarse en primer lugar. Yo no puedo renunciar a mi derecho al nombre, no puedo renunciar a mi derecho a la vida, tampoco puedo ceder mis derechos de la personalidad y tampoco puedo transmitirlos ni transigirlos, es decir, negociarlos, ¿no? Vamos a ver esto y vamos a aclararlo una vez que analicemos cada uno de los derechos de la personalidad. Son imprescriptibles, no se pierden por el no uso y el transcurso del tiempo, ¿ya? Son imprescriptibles, entonces, pasa el tiempo y nosotros no perdemos estos derechos de la personalidad. Y finalmente son personalísimos. Es decir, que cada persona es un ser único e irrepetible, con un conjunto de derechos que solo a ella le corresponde ejercer y que por tanto no puede realizar a través de un representante o terceras personas. Mi derecho a la vida lo ejerzo yo. Mi derecho a la intimidad lo ejerzo yo. Mi derecho al honor lo ejerzo yo. Nadie puede ejercerlo en mi nombre. Por eso son personalísimos. Los derechos de la personalidad pueden dividirse desde dos puntos de vista, ¿no? Aquí hemos tomado las clasificaciones que consideran Arturo Alessandri y Manuel Albaladejo, ¿ya? Los derechos de la personalidad pueden dividirse en aquellos que conciernen a la integridad física o, como nos dice Manuel Albaladejo, a la esfera corporal de la persona. Y también tenemos derechos de la personalidad que conciernen a la individualidad moral o, como nos dice Manuel Albaladejo, a una esfera espiritual del hombre. Dentro de nuestra esfera corporal, nosotros tenemos ciertos derechos. En primer lugar, el derecho a la vida. En segundo lugar, el derecho a la integridad personal. En tercer lugar, el derecho a la salud. Tenemos además el derecho a la actividad física y el derecho a la libertad. Dentro de estos estará también el derecho al pudor, como una forma más en la que se presenta el derecho a la libertad, al menos, podríamos decirlo, está relacionado, ¿no? Y el derecho a la disposición de partes de nuestro propio cuerpo, que se desprendería también del derecho a la integridad personal o a la integridad física. Eso ya lo vamos a analizar en un momentito más. Dentro de los derechos que conciernen a la individualidad moral, o a la esfera espiritual, tenemos el derecho al honor, tenemos el derecho a la imagen, tenemos un derecho a la intimidad, tenemos un derecho al nombre. El derecho al nombre no lo vamos a explicar en este tema porque hay un tema específico para este tema tan importante y tan complejo que es el derecho al nombre. El derecho moral de autor también, ¿no? Sobre las actividades intelectuales del hombre. Además, dentro de estos encontramos, arriba tenemos esto, ¿no? El derecho dentro de los derechos que corresponden a la esfera corporal, también tenemos ligado al derecho a la libertad el derecho a la fuerza muscular, que vamos a ver en un momento más. Y están muy relacionados, ¿no?, con los derechos de la personalidad, porque, digo, con los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional nos ayuda a entender qué es, cuál es su contenido, pero reitero, la forma en la cual el derecho constitucional protege es diferente a cómo protege el derecho civil, ¿no? En primer lugar, tenemos entonces los derechos sobre la esfera corporal. Y dentro de estos derechos sobre la esfera corporal, nosotros tenemos al derecho a la vida. Es el derecho básico de la personalidad, pues sin este derecho, las personas no podrían gozar del resto de derechos, ¿no? Una persona no tendría derecho al nombre, al honor, no tendría derecho a la fuerza muscular, derecho a la imagen, etcétera, si es que no tuviera vida. Por lo cual, es un derecho básico. Es en virtud de este que el hombre se encuentra facultado para impedir hechos que produzcan la pérdida de la vida
y también peligros de la misma, ¿ya? Entonces, mediante el derecho a la vida, nosotros tenemos la facultad de evitar la producción de su pérdida. Es decir, nosotros, como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a evitar que otras personas pongan fin a nuestra vida, y tenemos además derecho a evitar cualquier riesgo que genere otra persona a nuestra vida. ¿Y por qué esto, no? Muchas veces, o sea, bueno, en derecho penal al menos, perdón, se reconoce la legítima defensa como un mecanismo para eximir de culpabilidad a alguien. Si yo he dañado a otra persona protegiendo mi vida, protegiendo mi integridad física, puedo llegar a ser exculpado, digámoslo así, ¿no? O puedo llegar a, finalmente puede terminarse estableciendo que no soy responsable del daño. Entonces se permite mediante la ley que las personas protejan su vida, que las personas protejan su integridad física y otros bienes también, pero eso ya lo verán en derecho penal, ¿no? También, bueno, y este derecho a la vida, como ustedes saben, tiene amplia protección en los códigos penales. El derecho penal también protege entonces el derecho a la vida, ¿no? Mediante ciertos tipos penales. El delito de asesinato, el tipo penal de homicidio, el tipo penal de lesión seguida de muerte, y así varios ilícitos, digámoslo así, que tienen una dura pena, una dura sanción para el autor que atente contra la vida. Es indisponible e irrenunciable. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por lo que no podemos transferir nuestra vida a alguien, es decir, no podemos decir a alguien, pagar a alguien para que pueda matarnos, por ejemplo, y tampoco tendríamos poder de suicidio en mérito de este derecho, aunque este aspecto resulta dudoso, ya que hemos visto que se generan ciertas controversias sobre la eutanasia, ¿no? Entonces, existen debates todavía y sobre el derecho a la vida todavía tenemos que comprender aún más. Nuestros tribunales tienen mayor jurisprudencia en el ámbito político, lamentablemente, y no respecto a los derechos de los ciudadanos. Es decir, sí tienen una creación, pero no han llegado casos tan delicados que permitan dilucidar, ¿no? Y que sean como tal muy famosos. De que han llegado casos muy interesantes, claro, pero, pero faltaría, ¿no?, desarrollar aún más esto. Nuestro Código Civil establece la protección a la vida y a la integridad física de las personas se ejerce conforme a las normas establecidas en este código y las demás leyes pertinentes, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado también reconoce el derecho a la vida, estableciendo que toda persona tiene derecho a la vida, y obviamente aquí tenemos también la protección a la integridad física, por lo cual no vamos a repetir cuando nos toque revisar el derecho a la integridad física. Psicológica y sexual, nos dice, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte, ¿no? Entonces el derecho a la vida implica eso, que otras personas no puedan ponerle fin y que otras personas no pongan en riesgo nuestro derecho a la vida. Esto se ha evidenciado, como les dije, en los tipos penales, en los tipos penales de asesinato, homicidio, lesión seguida de muerte, que al final terminan estableciendo sanciones. Y cuando existe un riesgo o un daño, un riesgo al derecho a la vida que pudiera generar un daño patrimonial, obviamente se puede pedir la reparación o el resarcimiento de los daños y perjuicios en materia civil. De hecho, en materia penal hay un procedimiento final que se rige por las reglas del derecho procesal civil para establecer a cuánto ascienden los daños y perjuicios que se deben pagar.
Dentro de los derechos sobre la esfera corporal, nosotros también tenemos el derecho a la integridad física. Y es que al final el derecho, nuestro cuerpo, estimados estudiantes, es una integridad, es una totalidad, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, todo nuestro cuerpo es una integridad como tal, es decir, es un conjunto de elementos que funcionan en mérito al trabajo, digámoslo así, o o a una fluidez conjunta de cada uno de nuestros órganos. Entonces, el derecho a la vida además protege el derecho a la integridad corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque excluye los ataques a nuestro cuerpo como una integridad. Y se encuentra relacionado, obviamente, con el derecho a la vida, este derecho a la integridad física, pero es un derecho aparte. Lo que nos dice Messineo es que el derecho a la integridad física lo que busca es tutelar atentados que nosotros mismos pudiéramos realizar contra esta integridad física. Como los demás derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física es indisponible e irrenunciable. Es decir, el interesado tiene también, en principio, el deber de conservar esa integridad física. Nosotros tenemos el deber de proteger esa integridad física que tenemos. No estaría permitida la amputación del cuerpo, la destrucción del mismo o su disposición respecto a miembros u órganos, ni la transferencia a otro de tener un poder sobre esta integridad. Además, entonces, de los artículos mencionados, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado y el artículo 6 de nuestro Código Civil, tenemos el artículo 7, actos de disposición sobre el propio cuerpo, que también es una forma de proteger el derecho a la integridad física. Los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo están prohibidos cuando, debiendo ejecutarse en vida del donante, pueden ocasionar una lesión grave y definitiva a su integridad física, o son de otra manera contrarios al orden público y las buenas costumbres. Entonces, cuando se van a generar daños por disponer sobre el cuerpo, se estaría atentando contra la integridad física, ¿no? En la donación de órganos que se van a trasplantar en vida del donante, es necesario para la ejecución quirúrgica un informe previo y el control por una comisión que designará el colegio médico. Entonces es necesario un informe, como manifiesta. Una persona puede revocar siempre los actos de disposición sobre su propio cuerpo. Si se dan cuenta, en este artículo 7, no solo se refiere a la integridad corporal, sino también a lo que vamos a ver en un momento más, el derecho de disposición sobre el propio cuerpo. Entonces, en primer lugar, tenemos el derecho a la vida, que está relacionado a la integridad física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros protegemos nuestra vida, también protegemos esa integridad de la vida. Digo, de esa integridad física de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros tenemos ese derecho a la integridad física, también estamos estableciendo límites a los derechos de disposición sobre nuestro cuerpo. ¿Cuál es el límite de disposición sobre nuestro cuerpo? ¿Sobre qué bienes, sobre qué no bienes, porque es parte de nuestro cuerpo, no son cosas que puedan entrar dentro del comercio humano, pero sí, entrarían a ser bienes, pero no cosas, ¿no? ¿Sobre qué partes de nuestro cuerpo, sobre qué órganos de nuestro cuerpo nosotros podemos disponer? Existe entonces íntimamente relacionado al derecho a la vida y al derecho a la integridad física, el derecho de disposición sobre el propio cuerpo. Y es por eso que ustedes han revisado la ley 1716 o 1716, correctamente dicha, de 5 de noviembre de 1996, que es la ley de donación y trasplante de órganos, ¿no? Esta nos va a establecer cuál es el límite, uno de los límites para poder nosotros realizar un trasplante de órganos, ¿no? Y entre los requisitos resumidos
para que pueda disponerse del cuerpo, para que uno de nosotros pueda disponer de su propio cuerpo, en primer lugar debemos manifestar que tiene que realizarse el acto inter vivos. La donación tiene que realizarse entre personas vivas. Otro de los requisitos para disponer sobre el cuerpo es que tiene que realizarse a título gratuito, es decir, que no se puede transferir a título oneroso, es decir, por montos de dinero, los órganos, ¿no? En primer lugar, tiene que hacerse por actos intervivos. El donante tiene que disponer la donación de órganos mientras se encuentre vivo. En segundo lugar, tiene que hacerlo de manera gratuita, a título gratuito, como habíamos manifestado. En tercer lugar, procede únicamente cuando se agotan todos los métodos destinados a revertir las causas de la enfermedad. Si se han utilizado todos los métodos que pudieran curar la enfermedad o tratarla, entonces recién, y los mismos han sido infructuosos, recién se podrá acudir al trasplante de órganos. Solo puede practicarse en personas mayores de 21 años, ¿no? La ablación de un determinado órgano, cuando no ocasione menoscabo a su salud. El donante, entonces, no tiene que ver afectada a su salud. Si pudiera afectar la donación a su salud, entonces no podría ser posible la disposición sobre su cuerpo. Donante y receptor tienen que ser informados. Eso también es importante, ¿no? Uno de los requisitos. Entonces, estos serían los limitantes o los límites para que se produzca el trasplante de un órgano o la donación de órganos, la disposición sobre nuestro propio cuerpo. Podemos entonces disponer de ciertos órganos, pero esto tiene que hacerse mientras no se genere un daño en el donante. Y bajo esos requisitos, ¿no? No se puede hacer a título oneroso, entonces no hay venta de órganos reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. No puede existir tal. También tenemos los derechos sobre el cadáver, ¿ya? Hay derechos sobre el cadáver. Y la donación tiene que realizarse con los siguientes requisitos. El donante tiene que donar su cadáver en vida, ¿no? Manifestar que en caso de él tener las situaciones idóneas para poder donar un órgano, entonces se transferirá, se procederá al trasplante, ¿no? En segundo lugar, los familiares habilitados del mismo, que están establecidos en la ley de trasplante de órganos y que ustedes ya han leído, son quienes tienen que autorizar, ¿no? Los familiares habilitados, perdón, tienen que autorizar el trasplante que se va a realizar. Finalmente, es importante y es necesario que exista muerte cerebral, ¿no? Por eso es que se ha manifestado también por la doctrina que tiene que existir un trauma encefalocraneal para que sea viable el trasplante de órganos de un cadáver a una persona viva, ¿no? Entonces, uno puede disponer tanto de su cadáver como también puede disponer de su cuerpo, pero bajo estos límites establecidos por ley. ¿Podremos transferir otros órganos? Efectivamente, nosotros contamos con ciertas partes del cuerpo que son regenerables, ¿no? O sea, que se van a regenerar. Y estas sí pueden ser negociadas. Estas sí pueden entrar dentro del comercio humano. Les doy un ejemplo, ¿no? Las uñas, el cabello,